Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la porción Naso, porción número 35 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Porción que va a ir desde el libro de Números capítulo 4, 21 hasta el capítulo 7, 89. Esta es la porción más larga de la Torá, donde vamos a ver diferentes partes como lo que es las responsabilidades de los levitas dentro del tabernáculo. Vamos a ver también las diferentes leyes como la ley de los celos, la ley del nazareo o el nazareato, y va a terminar hablando de la Birkat Kohanim, de esta bendición sacerdotal que es especial, que se usa en todas las sinagogas en el momento de la congregación, de la reunión. Esta porción Naso y harás un censo, habla de un censo especial que se hace en otro segmento de la población. Hay una gran diferencia en hacer un censo por arriba de los 20 años para conocer qué persona iba a la guerra, que fue lo que vimos en la porción anterior, a esta porción donde vamos a decir que arriba de los 30 años es que se va a hacer el censo, entre los 30 y los 50, para conocer el tiempo de ministerio que van a tener las personas. El oficio se hacía únicamente dentro de este rango de edad y es eso lo que van a censar, cuántas personas tenemos para poder actuar como médicos, como jueces, como psicólogos, como políticos, porque recordemos que dentro de Israel la posición que tenían los Cohen, que tenían los Kohanim, era precisamente el de funcionar como un gobierno donde tenían esta parte donde eran los médicos, donde hacían cualquiera de las otras funciones como jueces, y que también habitaban en medio de cada una de las tribus como si fueran una sede. Y es precisamente este contraste que vemos entre lo que eran los 20 años y los 30, porque puedes estar apto para ir a la guerra, ya puedes mostrar como tal tus frutos, pero la madurez para poder tener esta dirección también se debe haber completado unos grados. En este caso, vemos que también el Mesías, después de esta famosa historia de la Tevilá, del bautizo que se hace con Juan el Bautista, y que va al desierto y están las tentaciones y todo este tipo de cosas, que hace este ayuno de 40 días, es precisamente a partir de los 30 años. Entonces el Mesías es contado como un Cohen, como un sacerdote. No estamos diciendo que no está contado para la guerra a los 20, pero en este caso, dentro del contexto, para la función principal del templo tenían que ser hijos de la familia de los levitas. Recordemos que el sacerdocio y toda esta parte del oficio era por Aarón y su descendencia, que no tenían heredad en Israel, sino que las demás tribus sí se iban a repartir parte de la tierra, porque para los levitas su parte es Dios. Entonces aquí vemos que el Mesías se cuenta su ministerio a partir de ese año 30, de sus años, a partir de tener 30 años, porque así era como empezaban todos los ministerios de la época y como debería ser entre los 30 y los 50, porque también debe haber una rotación generacional, ¿sí?, para preparar a aquellos que vienen allí detrás. Aparte de esto, ¿qué oficios tenían? Y empiezan a nombrar un tema de las leyes. Por ejemplo, la ley de los celos. Si un hombre creía que su mujer le había sido infiel, tenía esta posibilidad, si tenía en su mente, sin ningún tipo de pruebas, simplemente pensaba que había sido esto, Dios hizo un mecanismo y era, vayan los dos al templo. Ella juraba en el templo que no había sido infiel, y después de tomar un agua que le daba el Cohen con un polvo del suelo del tabernáculo, podían pasar dos cosas: o que no pasara nada y ella era respaldada por Dios, indicando que no había cometido ningún tipo de pecado, o que se le inflamara el estómago y en este caso revelara que sí había sido infiel. Que podemos enlazarlo directamente con la mujer que iba a ser apedreada y que lleva delante del Mesías y que él empieza a escribir con el dedo en tierra. Recordemos que el Mesías normalmente estaba en el templo y que cuando le llevan a esta mujer,
empieza a tomar del polvo del tabernáculo, tal vez en alusión a este texto, pero claramente en los tiempos del Mesías no se hace el ritual de la mujer, porque claramente ella sí había cometido el pecado, pero el Eterno nos da todas las salidas, no solamente por nuestras intenciones, de lo que pensamos, de tener nuestra paz mental, de la infidelidad, de los celos, de esas cosas enfermizas que últimamente han sido llevadas al extremo. De hecho, en Colombia hubo un asesinato en un centro comercial muy famoso, y es precisamente por este manejo de los celos. Es por eso que la Torá deja específicamente una forma para poder librarnos de la amargura de los celos, y que el Señor nos respalda cuando nosotros estamos bien. Asimismo, pues vemos en número 6 que está todo lo que es la ley de los nazareos. De hecho, si vemos en Hechos capítulo 18, vemos que Pablo también se rapó la cabeza después de haber cumplido un voto. Y es que estos votos de consagrar o separar, de hecho esto viene de la palabra nazir, que quiere decir segregado o separado, es precisamente eso, es un voto donde se hace un aislamiento de una persona especial como Sansón, al que no se le cortaba el cabello, pero no solamente es hacer el voto. Si vemos en Sansón, su problema fue que vio a unas mujeres, que tuvo estos problemas sentimentales y termina encarcelado y le quitan los ojos, ¿no? Lo dejan ciego, precisamente porque ese era su inconveniente. Y si vemos en el Sermón del Monte, el Señor habla sobre la codicia de la mujer, y también habla seguido de eso, de que no solamente es hacer el acto, sino codiciar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que debemos quitar aquello que nos hace pecar y codiciar o generar adulterios, porque en últimas todas las normas de la Torá lo que van a nombrar es cómo podemos vivir bien en sociedad y cómo podemos amarnos los unos a los otros. Y aún en las 10 palabras, en los 10 dichos, el 10º dicho habla de no codiciar la mujer del prójimo. Y aquí lo que vemos es en los votos de Nazareo, por ejemplo, en los tiempos de Pablo de Tarso, vemos que era común hacer estos votos. De hecho, Pablo acompaña en Jerusalén a unos que ya habían terminado el voto, él mismo lo hace allí en Hechos capítulo 18, y está bien hacer actos externos que muestren nuestra fe, pero eso tiene que ir acompañado de algo interno, de que sea real, de que no solamente es hacer un acto público, sino que ese acto público también sea de nuestro corazón, que sea consciente. Y cómo termina este pasaje, cómo termina esta porción, esta parashá Naso, termina con la Birkat Kohanim. De hecho, si ustedes ven en una famosa serie de Estados Unidos donde un extraterrestre saluda de esta forma, hablando del señor Spock, que hace esta forma en sus manos, es precisamente lo que hacen los rabinos en cada una de las reuniones para bendecir al pueblo con una bendición triple. Es una bendición que va a afectar diferentes áreas de la vida, lo material, lo físico, diciendo que el Señor te bendiga y te guarde, porque no solamente es tener la bendición, sino tener el resguardo del Eterno en esa bendición, de que esa bendición prospere. Recuerde, Él da la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. También va a ir a un tema de sabiduría espiritual, donde dice que haga brillar su rostro hacia ti y te otorgue gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es que podamos ser reconocidos, sino que sea un reconocimiento donde no generemos envidias, donde no afectemos a nadie, donde realmente sea un reconocimiento positivo, y que podamos usar toda esa sabiduría que Él nos da de manera que reflejemos ese amor del Eterno hacia otros. Y lo mismo va a pasar acá en la tercera parte, donde va a hablar de que el Señor eleve su rostro hacia ti y ponga en ti shalom, paz. Porque el Señor se debe agradar, como lo dice el profeta, Él conoce tus actos y se agrada de ellos, y eso nos hace completos.
Shalom no solamente es el saludo de bienvenida o despedirse, Shalom también tiene que ver algo con estar completo, con tener paz. Y si vemos, la Birkat Kohanim se divide en 6 partes y es toda una bendición, y eso también nos habla de la cara pequeña de Seirampin, de las 6 sefirot emocionales más la materialidad, donde vemos que el Señor quiere una bendición completa. De hecho, hay una orden donde dice, cuando mi pueblo se reúna, bendícelos de esta forma. Así que para cada uno de ustedes deseo la bendición por reunirse, por creer en el Eterno y porque nuestro Cohen Hagadol, nuestro sumo sacerdote, el Mashiach, dé esta bendición para ustedes en cada momento. Así que para ustedes, llevaré Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panai Beleja Bijoneka, Isa Adonai Panai Beleja, Beyasem Leja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro hacia ti y te otorgue gracia, que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom, que ponga en ti paz. Bendiciones a todos, Shalom.